¿Te has dado cuenta de que estamos viviendo en un momento absolutamente extraordinario de la historia humana donde eventos proféticos que permanecieron dormidos durante milenios están despertando dramáticamente ante nuestros propios ojos? ¿Sabías que existen predicciones bíblicas específicas relacionadas con Israel que han estado escritas en las Sagradas Escrituras durante más de 2500 años y que ahora, en nuestra generación contemporánea, están convergiendo simultáneamente de maneras que ninguna generación anterior jamás presenció? Lo que estás a punto de descubrir hoy no son especulaciones teológicas abstractas ni interpretaciones forzadas de eventos actuales, sino cumplimientos proféticos verificables y documentados que están ocurriendo literalmente delante de nosotros en tiempo real. Estas 7 profecías bíblicas relacionadas directamente con la nación de Israel están a punto de alcanzar su cumplimiento completo, señalando inequívocamente que nos encontramos en el umbral de eventos apocalípticos monumentales que cambiarán para siempre el curso de la historia mundial. Prepárate para un viaje profético asombroso que te dejará sin aliento y transformará completamente tu comprensión de los tiempos en que vivimos. Israel no es simplemente otra nación más entre las aproximadamente 200 que existen actualmente en nuestro planeta. Es la única nación en toda la historia de la humanidad cuyo renacimiento fue predicho específicamente en las escrituras proféticas con siglos de anticipación, cuyas fronteras geográficas fueron delineadas divinamente antes de que sus habitantes las poseyeran físicamente, cuyo regreso a su tierra ancestral después de casi 2000 años de exilio mundial fue profetizado detalladamente por múltiples profetas del Antiguo Testamento, y cuyo futuro glorioso está explícitamente garantizado por pactos eternos e incondicionales establecidos por el Dios Todopoderoso mismo. La existencia misma de Israel en el mapa geopolítico moderno es un milagro profético de proporciones incalculables que desafía todas las probabilidades estadísticas naturales y todas las explicaciones racionales convencionales. Ninguna otra nación en la historia mundial ha sido dispersada completamente por el globo durante casi 20 siglos, manteniendo milagrosamente su identidad étnica y cultural única, y luego regresando dramáticamente a su tierra original para restablecer su soberanía nacional exactamente como las antiguas profecías predijeron que sucedería. Si ya estás fascinado por esta perspectiva profética y quieres descubrir las 7 profecías específicas que están convergiendo ahora mismo ante nuestros ojos, presiona ese botón de me gusta inmediatamente para que este mensaje crucial llegue a más personas que necesitan entender los tiempos proféticos en que vivimos. Además, suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para no perderte ningún análisis profético que compartimos regularmente sobre eventos que están transformando nuestro mundo. Tu apoyo hace posible que continuemos investigando y exponiendo estas verdades bíblicas que están cobrando vida literalmente en los titulares de noticias contemporáneos. Número 1. El restablecimiento milagroso de Israel como nación soberana. La primera profecía fundamental que debemos examinar cuidadosamente es el renacimiento extraordinario de Israel como una nación soberana e independiente en su tierra ancestral después de casi 2 milenios de dispersión global. Este evento monumental, que ocurrió oficialmente el 14 de mayo de 1948, representa uno de los cumplimientos proféticos más asombrosos y verificables en toda la historia de la humanidad. Para comprender completamente la magnitud milagrosa de este evento sin precedentes, necesitas entender el contexto histórico devastador del cual surgió Israel como nación moderna. En el año 70 después de Cristo, las legiones romanas bajo el mando del general Tito destruyeron completamente Jerusalén, demolieron el magnífico segundo templo piedra por piedra exactamente como Jesús había profetizado en Mateo 24, versículo 2, y dispersaron violentamente a la población judía superviviente por todo el vasto imperio romano. Esta diáspora se intensificó dramáticamente después de la fallida revuelta de Bar Kokhba en el año 135 después de Cristo, cuando los romanos mataron aproximadamente 500.000 de judíos, destruyeron casi 1000 aldeas judías, y prohibieron oficialmente a cualquier judío entrar en Jerusalén bajo pena de muerte inmediata. Los romanos incluso cambiaron deliberadamente el nombre de la región de Judea a Siria-Palestina en un intento calculado de borrar completamente cualquier conexión histórica entre el pueblo judío y su tierra ancestral. Durante los siguientes 18 siglos, los judíos permanecieron dispersos por prácticamente cada nación del mundo conocido, experimentando persecuciones horribles, pogroms devastadores, expulsiones masivas y discriminación institucionalizada sistemática que culminó en el Holocausto nazi donde 6 millones de judíos fueron exterminados metódicamente. Según todas las leyes naturales conocidas de preservación cultural y supervivencia étnica, el pueblo judío debería haberse asimilado completamente en las naciones anfitrionas,
perdiendo toda identidad distintiva como innumerables otros grupos étnicos antiguos lo hicieron a través de los siglos. Sin embargo, contra todas las probabilidades estadísticas imposibles, los judíos mantuvieron milagrosamente su identidad étnica única, su herencia cultural distintiva, su idioma hebreo antiguo, y su conexión espiritual inquebrantable con la tierra de Israel a través de casi 2000 años de exilio global forzado. Ahora considera cuidadosamente estas profecías específicas del Antiguo Testamento que predijeron exactamente este escenario imposible. Isaías capítulo 11, versículos 11 y 12 declara proféticamente: Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Ezequiel capítulo 36, versículos 24 declara: Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Jeremías capítulo 31, versículo 10 profetiza: El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Estas profecías, escritas entre 2400 y 2600 años atrás, predijeron específicamente que Israel sería dispersado entre todas las naciones de la tierra, pero que eventualmente sería reunido milagrosamente de nuevo en su tierra ancestral. El cumplimiento literal de estas predicciones antiguas en nuestra era moderna es absolutamente asombroso. Desde 1948, hemos presenciado oleadas masivas de inmigración judía regresando a Israel desde más de 140 naciones diferentes, exactamente como los profetas predijeron. Judíos etíopes fueron transportados por avión desde África. Judíos rusos llegaron por cientos de miles después del colapso de la Unión Soviética. Judíos yemenitas fueron rescatados en operaciones aerotransportadas dramáticas. La resurrección del idioma hebreo antiguo como lengua nacional moderna después de estar prácticamente muerto durante casi 2 milenios es otro milagro sin paralelo en toda la historia lingüística mundial. Número 2. La florecimiento sobrenatural de la tierra previamente desolada. La segunda profecía extraordinaria relaciona directamente con la transformación milagrosa de la tierra de Israel de un territorio árido, estéril, pantanoso y mayormente deshabitado en una nación próspera, agrícola y tecnológicamente avanzada que ahora exporta productos agrícolas a todo el mundo. Cuando comenzaron a llegar los primeros pioneros sionistas a finales del siglo XIX, encontraron una tierra devastadoramente desolada, plagada de malaria, despoblada y aparentemente incapaz de sostener cualquier población significativa. Mark Twain, quien visitó la región en 1867, la describió melancólicamente como una tierra desolada cuyo suelo es suficientemente rico pero está entregado completamente a las malas hierbas, un desierto silencioso y lúgubre. Sin embargo, las profecías bíblicas predijeron específicamente que cuando el pueblo judío regresara a su tierra, la tierra misma experimentaría una transformación sobrenatural de desolación árida a productividad abundante. Isaías capítulo 35, versículos 1 y 2 declara poéticamente: Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. Ezequiel capítulo 36, versículos 34 y 35 profetiza: La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. El cumplimiento de estas profecías en Israel moderno es absolutamente espectacular y verificable. Mediante innovaciones revolucionarias en tecnología de irrigación por goteo, desalinización masiva de agua de mar, reforestación sistemática de millones de árboles, recuperación científica de tierras pantanosas y técnicas agrícolas de vanguardia, Israel ha transformado literalmente el desierto en jardines florecientes. La nación ahora produce aproximadamente 95% de sus propios alimentos a pesar de que más de 60% de su territorio es desierto árido. Israel exporta flores, frutas cítricas, aguacates y productos agrícolas de alta tecnología a Europa y otras regiones del mundo. Ha desarrollado variedades de cultivos resistentes a la sequía que están siendo utilizadas globalmente. La cobertura forestal de Israel ha aumentado dramáticamente mientras que la mayoría de las naciones están experimentando deforestación acelerada. Ezequiel capítulo 36, versículo 8 profetizó específicamente: Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas, y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, porque cerca están para venir.
Esta profecía vincula explícitamente la productividad agrícola de la tierra con el inminente regreso del pueblo judío, sugiriendo que el florecimiento de la tierra sería una señal profética de que el retorno estaba cerca. Exactamente esto es lo que hemos presenciado en los últimos 150 años. La tierra comenzó a florecer precisamente cuando los judíos comenzaron a regresar en números significativos, confirmando el cumplimiento literal de estas antiguas predicciones proféticas. Número 3. Jerusalén restaurada bajo control judío. La tercera profecía crucial se centra específicamente en la ciudad de Jerusalén siendo restaurada bajo soberanía y control judío después de casi 2000 años de dominación extranjera continua. Jerusalén ocupa una posición absolutamente única y central en la profecía bíblica. Es mencionada más de 800 veces en las Escrituras, es llamada la ciudad del gran rey, y es el epicentro geográfico de virtualmente todos los eventos proféticos relacionados con el fin de los tiempos. Después de la destrucción romana en el año 70 después de Cristo, Jerusalén estuvo bajo control gentil continuo durante casi 1900 años, pasando sucesivamente por dominación bizantina, persa, árabe, cruzada, mameluca, otomana, británica y jordana. Sin embargo, Jesús profetizó específicamente en Lucas capítulo 21, versículo 24, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esta profecía implica claramente que vendría un tiempo cuando Jerusalén ya no estaría más bajo dominio gentil, sino que sería restaurada al control judío, marcando el fin de la era de los gentiles. El cumplimiento dramático de esta profecía ocurrió durante la Guerra de los 6 Días en junio de 1967, uno de los conflictos militares más asombrosos y milagrosos en toda la historia moderna. En solo 6 días extraordinarios, Israel enfrentó simultáneamente los ejércitos combinados de Egipto, Jordania, Siria, Irak y otros países árabes que amenazaban abiertamente con destruir completamente la nación judía y arrojar su población al mar Mediterráneo. Contra probabilidades militares imposibles, Israel no solamente sobrevivió, sino que logró una victoria aplastante que triplicó su territorio controlado y más significativamente desde una perspectiva profética, reunificó Jerusalén bajo soberanía judía por primera vez en casi 2 milenios. El momento cuando las tropas israelíes capturaron el monte del Templo y el muro occidental el 7 de junio de 1967 es considerado por muchos estudiosos proféticos como uno de los eventos más significativos en el reloj profético de Dios desde la resurrección de Jesucristo. El comandante militar que lideró la captura declaró emocionalmente por radio: «El monte del Templo está en nuestras manos». Repito, el monte del Templo está en nuestras manos. Este momento marcó el fin oficial de casi 1900 años de dominación gentil sobre Jerusalén, cumpliendo exactamente la profecía de Jesús en Lucas 21. Zacarías capítulo 12, versículos 2 y 3 profetizó que en los últimos tiempos Jerusalén se convertiría en una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor y una piedra pesada para todos los pueblos, donde todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Esta profecía describe perfectamente la situación geopolítica actual donde Jerusalén, una ciudad relativamente pequeña, genera más controversia internacional, resoluciones de las Naciones Unidas, cobertura mediática y atención diplomática que prácticamente cualquier otra ciudad en el planeta. El estatus de Jerusalén es el obstáculo central en virtualmente todas las negociaciones de paz en el Medio Oriente, exactamente como Zacarías predijo hace más de 2500 años. Número 4. Israel rodeado por enemigos que buscan su destrucción. La cuarta profecía que se está cumpliendo dramáticamente ante nuestros ojos es la predicción de que Israel en los últimos tiempos estaría completamente rodeado por naciones hostiles que buscarían activamente su destrucción total. El Salmo 83, versículos 2 al 4 describe proféticamente esta confederación de enemigos, porque aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen alzan cabeza. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente, y han entrado en consejo contra tus protegidos. Han dicho: venid y destruyámoslos para que no sean nación, y no haya más memoria del nombre de Israel. Esta profecía antigua describe con precisión asombrosa la situación geopolítica contemporánea que rodea a Israel moderno. Desde su renacimiento en 1948, Israel ha enfrentado hostilidad constante, múltiples guerras de aniquilación, miles de ataques terroristas, boicots económicos internacionales coordinados, delegitimación diplomática sistemática y amenazas existenciales continuas de enemigos que literalmente declaran abiertamente su intención de borrar a Israel del mapa completamente.
Ninguna otra nación en el mundo moderno enfrenta este nivel de animosidad internacional concentrada dirigida específicamente hacia su existencia misma. Irán, anteriormente conocido como Persia en las profecías bíblicas, amenaza regularmente con destruir a Israel completamente, desarrolla capacidades de misiles balísticos de largo alcance específicamente diseñados para alcanzar territorio israelí, financia grupos terroristas proxy como Hezbollah y Hamas dedicados a la destrucción de Israel, y persigue activamente capacidades atómicas que representarían una amenaza existencial para la pequeña nación judía. Hezbollah en el Líbano posee un arsenal estimado de más de 150.000 cohetes y misiles apuntados hacia Israel. Hamas en Gaza lanza periódicamente miles de cohetes hacia ciudades israelíes civiles. Siria, aunque debilitada por guerra civil prolongada, mantiene hostilidad continua. Múltiples milicias respaldadas por Irán operan en Siria cerca de la frontera norte de Israel. Ezequiel capítulos 38 y 39 profetizan específicamente sobre una invasión masiva de Israel liderada por una coalición de naciones que incluye Magog, generalmente identificado como Rusia moderna, junto con Persia que es claramente Irán, Put que corresponde geográficamente a Libia, Cus que es Etiopía o Sudán, Gomer identificado como Turquía, y Togarma también asociado con la región turca. Asombrosamente, estas exactas naciones mencionadas específicamente en la profecía de Ezequiel hace aproximadamente 2600 años son precisamente las naciones que actualmente exhiben mayor hostilidad hacia Israel o están formando alianzas militares y políticas sin precedentes históricos. La alianza emergente entre Rusia, Irán, Turquía y otras naciones mencionadas en Ezequiel 38 es un desarrollo geopolítico completamente nuevo que nunca existió anteriormente en toda la historia registrada. Históricamente, Rusia y Turquía fueron enemigos acérrimos durante siglos. Irán y Rusia tenían relaciones tensas. Sin embargo, en años recientes, estas naciones han formado alianzas militares, acuerdos económicos, coordinación en Siria y cooperación estratégica sin precedentes, alineándose exactamente como la profecía de Ezequiel predijo que estarían configuradas en los últimos tiempos antes de su invasión profetizada de Israel. Número 5. El renacimiento del hebreo como idioma vivo. La quinta profecía extraordinaria, frecuentemente pasada por alto pero absolutamente milagrosa, es la resurrección del idioma hebreo como una lengua viva y funcional después de haber estado prácticamente muerto como idioma hablado cotidiano durante aproximadamente 1800 años. Ningún otro idioma en toda la historia de la humanidad ha sido resucitado exitosamente de extinción virtual para convertirse nuevamente en el idioma nacional principal de millones de personas. Este fenómeno lingüístico único no tiene paralelo histórico y representa un cumplimiento profético notable. Después de la destrucción del Segundo Templo y la dispersión resultante, el hebreo gradualmente dejó de ser un idioma hablado comúnmente y fue preservado principalmente como lengua litúrgica utilizada en sinagogas para lecturas de la Torá y oraciones religiosas. Durante casi 2 milenios, los judíos dispersos adoptaron los idiomas de sus naciones anfitrionas, yidis en Europa del Este, ladino en regiones mediterráneas, árabe en países del Medio Oriente y numerosos otros idiomas regionales. El hebreo sobrevivió solamente en textos religiosos antiguos y uso ceremonial limitado. Sin embargo, el profeta Sofonías predijo específicamente en capítulo 3, versículo 9, «En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento». Muchos eruditos interpretan esta profecía como prediciendo la restauración del hebreo puro como idioma del pueblo judío en los últimos tiempos. El cumplimiento de esta profecía comenzó dramáticamente a finales del siglo XIX y principios del XX a través del trabajo pionero de Eliezer Ben Yehuda, quien dedicó su vida completamente a revivir el hebreo como idioma hablado moderno. Ben Yehuda compiló meticulosamente el primer diccionario hebreo moderno, creó miles de nuevas palabras hebreas necesarias para conceptos modernos que no existían en tiempos bíblicos, convenció a familias de criar a sus hijos hablando exclusivamente hebreo, y estableció el hebreo como idioma de instrucción en escuelas. Su visión radical fue inicialmente ridiculizada ampliamente como imposible y poco práctica. Sin embargo, contra todas las probabilidades lingüísticas, el hebreo fue exitosamente revivido y se convirtió en el idioma oficial de Israel cuando se estableció la nación en 1948. Hoy, más de 9 millones de personas hablan hebreo como su idioma primario o secundario. El hebreo moderno es utilizado en todos los aspectos de vida contemporánea: gobierno, educación, medios de comunicación,
tecnología, ciencia, literatura, comercio y conversación diaria. Niños israelíes crecen hablando el mismo idioma básico en que Moisés recibió los 10 mandamientos, David escribió los salmos, e Isaías pronunció sus profecías. Esta resurrección lingüística milagrosa es testimonio poderoso del cumplimiento profético y la preservación sobrenatural del pueblo judío a través de milenios de exilio. Número 6. La reunificación de Judá e Israel. La sexta profecía significativa se relaciona con la reunificación de las dos casas históricamente divididas de Israel, Judá en el sur e Israel en el norte. Después del reinado de Salomón, el Reino Unido se dividió aproximadamente en el año 930 a.C. en dos entidades separadas, el Reino del Norte conocido como Israel o Efraín compuesto por 10 tribus, y el Reino del Sur conocido como Judá compuesto por las tribus de Judá y Benjamín. Esta división resultó eventualmente en el exilio asirio del Reino del Norte en 722 a.C. y el exilio babilónico del Reino del Sur en 586 a.C. Las 10 tribus del norte fueron dispersadas tan completamente por los asirios que históricamente se conocieron como las 10 tribus perdidas de Israel, asimilándose aparentemente en las naciones circundantes y perdiendo su identidad tribal distintiva. Sin embargo, múltiples profetas predijeron que en los últimos tiempos estas divisiones antiguas serían sanadas y todo Israel sería reunificado milagrosamente. Ezequiel capítulo 37, versículos 15 al 22 contiene una profecía extraordinaria donde Dios instruye al profeta a tomar 2 varas de madera, escribir para Judá en una y para José en la otra, y luego unirlas en una sola vara, simbolizando la reunificación futura de las dos casas divididas de Israel. El texto declara explícitamente: Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más estarán divididos en 2 reinos. Esta profecía predice claramente que cuando Israel sea restaurado en los últimos tiempos, no será como 2 entidades políticas separadas, sino como una sola nación unificada. El cumplimiento de esta profecía está ocurriendo ante nuestros ojos. El Israel moderno no está dividido en reinos del norte y del sur, sino que existe como una sola nación unificada. Judíos de todas las tribus antiguas, incluyendo descendientes tanto de Judá como de las tribus del norte previamente perdidas, han regresado de la dispersión mundial. Investigaciones genéticas modernas han confirmado que judíos de comunidades vastamente diferentes, ya sean judíos askenazíes de Europa, sefardíes del Mediterráneo, o comunidades aparentemente aisladas como los judíos etíopes o los judíos de la India, todos comparten marcadores genéticos comunes que los vinculan a ancestros del Medio Oriente antiguo, confirmando su descendencia genuina de las tribus originales de Israel. Número 7. Preparaciones para la reconstrucción del tercer templo. La séptima profecía crucial que está convergiendo dramáticamente hacia su cumplimiento se relaciona con la eventual reconstrucción del templo judío en Jerusalén. Múltiples profecías del fin de los tiempos, particularmente aquellas relacionadas con la tribulación final y el reinado del Anticristo, presuponen la existencia de un templo funcional en Jerusalén donde se realizarán sacrificios rituales. Daniel capítulo 9, versículo 27 profetiza sobre el Anticristo haciendo un pacto con Israel y luego a mitad de la semana profética hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4 describe al hombre de pecado sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Apocalipsis capítulo 11 instruye a Juan a medir el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Todas estas referencias proféticas requieren la existencia de un templo funcional en Jerusalén durante el período de la tribulación. Sin embargo, no ha habido ningún templo judío en Jerusalén desde que el segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, hace casi 2000 años. Durante siglos, la reconstrucción del templo parecía absolutamente imposible porque el monte del templo, el único lugar donde la ley judía permite que el templo sea construido, ha estado ocupado desde el año 691 después de Cristo por 2 estructuras musulmanas sagradas, la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, convirtiendo el sitio en uno de los lugares más contestados y políticamente volátiles en todo el planeta. Sin embargo, en décadas recientes, hemos presenciado desarrollos extraordinarios que están preparando el escenario para la eventual reconstrucción del templo de maneras que habrían sido completamente imposibles hace apenas 50 años.
Múltiples organizaciones dedicadas específicamente a preparar para el tercer templo han sido establecidas en Israel, más notablemente el Instituto del Templo fundado en 1987. Esta organización ha recreado meticulosamente más de 160 implementos sagrados necesarios para el servicio del templo, incluyendo vestiduras sacerdotales, altares, candelabros de oro y numerosos otros artículos rituales, todos fabricados según especificaciones precisas encontradas en la Torá. El Instituto del Templo también ha identificado y entrenado a cientos de hombres de linaje sacerdotal levítico verificado genéticamente, preparándolos específicamente para servir como sacerdotes cuando el templo sea eventualmente reconstruido. Han criado ganado rojo puro necesario para los rituales de purificación descritos en Números capítulo 19, algo que no había existido durante casi 2000 años. Han desarrollado planos arquitectónicos detallados para el tercer templo. Han procesado aceite de oliva puro para la menorá. Han tejido telas específicas de lino fino para cortinas del templo. Esencialmente, todo lo necesario para reanudar el servicio del templo está ahora preparado y esperando solamente el momento oportuno para la construcción física de la estructura misma. Además, arqueólogos han descubierto las piedras originales del segundo templo, permitiendo potencialmente que algunas sean reutilizadas en la reconstrucción futura. Tecnologías de construcción modular han sido desarrolladas que permitirían que una estructura del templo sea ensamblada rápidamente en cuestión de meses en lugar de los años que tradicionalmente requeriría construcción de tal magnitud. Todo esto significa que las barreras prácticas, logísticas y rituales para la reconstrucción del templo han sido esencialmente eliminadas. Solamente las barreras políticas y religiosas permanecen, pero estas pueden cambiar dramáticamente en un contexto de crisis regional o acuerdo de paz comprensivo. Si todas estas profecías convergiendo simultáneamente te han dejado asombrado por la precisión de la palabra de Dios y la realidad innegable de que estamos viviendo en tiempos proféticos extraordinarios, entonces es momento de responder apropiadamente a esta revelación. No permitas que este conocimiento se quede simplemente como información fascinante sin impacto transformador en tu vida. Comparte este contenido urgentemente con familiares, amigos y conocidos que necesitan entender los tiempos críticos en que vivimos. Presiona ese botón de me gusta para que YouTube recomiende este mensaje a más personas que deben estar informadas sobre estos desarrollos proféticos monumentales. Suscríbete al canal inmediatamente para continuar recibiendo actualizaciones y análisis sobre cómo las profecías bíblicas están cumpliéndose literalmente ante nuestros ojos en tiempo real. Y déjame saber en los comentarios cuál de estas 7 profecías te impactó más profundamente o qué otras conexiones proféticas has observado en eventos actuales. Que Dios te bendiga abundantemente mientras vigilas y oras, reconociendo que verdaderamente el regreso de nuestro Señor Jesucristo se acerca rápidamente.